Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un coche que ya ha pasado por el canal, incluso en una comparativa, pero hoy queremos actualizar a día de hoy cómo va este modelo, qué tal la batería, su carga y sí, batería, porque es un vehículo 100% eléctrico y gracias a eso tenemos la etiqueta cero emisiones. Estamos con el Peugeot E408 con el acabado GT, el más alto de gama, y otro acabado que es el Allure, que también viene muy bien equipado, disponibles en esta gama del 408 eléctrico. Tenemos una unidad bastante nueva, muy pocos kilómetros, así que vamos a comprobar todos los detalles, todo el equipamiento, cómo va la batería, cómo va su comportamiento a nivel dinámico y por supuesto si vale o no vale la pena como una compra a día de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor, online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos nuestro repaso exterior. Vemos aquí este 408 con los nuevos retoques de diseño que ha llevado. Aquí vemos este nuevo frontal con el logo de Peugeot justo ahí en la zona principal del carenado. En este caso, este color negro hace que todos los detalles del coche de carenado y firmas de lumínicas que van aquí con estas protecciones no destaquen demasiado, pero bueno, esto al final es un juego cromático que a cada uno le puede gustar más o menos, ¿vale? En esta zona principal del capó, bastante planita, con una arista muy sutil que va hacia el lateral, un lateral que levanta un poco pero con una aleta con mucha chapa, una aleta que en esta zona incluso invade un poco el tema del capó. El capó prácticamente hace como de tapa, ¿no? Y queda bastante bien. Ahí vemos el anagrama de 408 y las acostumbradas firmas de ópticas de Peugeot con esta pequeña garra o colmillo que va en esta parte principal. Vemos en este acabado del GT estas llantas específicas en tamaño 19 pulgadas y unas gomas 225-50 de perfil. Como es un crossover, está entre berlina y sub, por supuesto no podía faltar estas protecciones en negro mate, al igual que en las taloneras, toda esta zona con protecciones y por supuesto esta línea de superficie acristalada que le da este enfoque total de berlina, ¿no? Entonces tenemos ese detalle bastante contundente. Aquí vemos también lo que os decía antes, como la aleta es bastante dominante y ahí vemos lo que son las firmas de Peugeot Matrix LED Technology. Vemos ahí el logo de Peugeot, también no hay ningún tipo de cromos en la zona acristalada y llevamos techo panorámico aquí en la parte y además es practicable. Aquí vemos esta especie de pseudo alerón que bueno, mejora un poco la aerodinámica y baja aquí hasta esta zona. No llevamos ni limpia luneta ni nada, pero aquí terminamos en el portón con este pseudo alerón como cola de pato que le queda bastante bien y por supuesto estas ópticas de nueva firma en tecnología LED también, que le da una buena terminación general. Por supuesto el paragolpes trasero con mucha contundencia con esta protección en la parte baja, con los catadióticos, hay iluminación también, pero con mucho plástico negro para darle ese refuerzo de imagen y de protección. Vemos aquí el anagrama E408, matrícula y el acabado GT. La verdad es que es una línea bastante bonita, cortes de líneas muy contundentes, líneas muy cortantes en todo el diseño, pero que a la vez también vemos algunas líneas bastante curviadas en las puertas que le dan una mezcla bastante interesante. La verdad es que está muy bien. El formato de las llantas, por supuesto, con estas líneas aerodinámicas que están tan de moda. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Sois partidarios de este tipo de diseños? Pues dejármelo aquí en los comentarios.
vámonos para adentro. Vamos a ver el interior, plazas delanteras, entro, ningún problema, y la verdad es que ya automáticamente me siento como en una cabina de una aeronave, ¿no? De un avión. La verdad es que a mí me gusta este tipo de puestos de conducción, donde está todo muy enfocado al conductor, donde yo pueda tener el control de todos los elementos, y la verdad es que me gusta. Es un diseño iCockpit que lleva Peugeot durante varios años ya desarrollando y ofreciendo mejoras en cada generación que van actualizando, ¿no? Y aquí encontramos muy buenos acabados, y eso que es el acabado GT, por supuesto, y era lo que esperarías de este acabado, ¿no? Pues nada, aquí vemos un poco lo que son los mullidos. Aquí hay un plástico en las puertas delanteras un poco más sutil, en esta zona también con este elemento que va por toda la parte del salpicadero. Aquí toda esta zona un poco más engomada, y bueno, la verdad es que bastante bien. Aquí encontramos esta zona de pantalla principal, lo que es el cuadro multimedia y el cuadro de instrumentos. Ahora mismo está apagada, vamos a encender, pisamos freno, encendemos, como es un coche eléctrico. Aquí encontramos, por supuesto, el sistema iToggles, que son botones electrónicos. Aquí ya se nos activa estos iToggles con los medios, climatizador, navegación. La verdad es que está bastante bien. Y el mirror screen, muy útil. Aquí vamos a clima. Como veis, ha tardado un poco como en reaccionar. Ahora poco a poco ya se va haciendo con todo. Navegación por TomTom, teléfono, mirror screen. Y en climatizador, muy importante, que para este modelo tenemos calefacción para los asientos delanteros y para calefacción también para el volante. Aquí, bueno, tenemos accesos rápidos también por debajo para ir a lo que son los modos de climatización, desempañante, recirculación, toda la parte, digamos, de clima rápido, ¿no? Aquí tenemos los warning. En esta zona baja podemos tener nuestro móvil en carga inductiva, el botón de encendido, el sistema de cambio de marcha, ¿no? El selector de cambio. Aquí los modos de conducción. Tenemos los modos normal, Sport y Eco, ¿vale? Aquí el freno de mano electrónico, dos portalatas. Aquí otra bandeja también muy interesante con puerto USB y conector 12 voltios. Aquí otro huequecillo muy útil, y aquí otro puerto USB-C y una guantera pequeñita para una billetera o algo. Tenemos también guantera para documentación y alguna cosilla más. Buen remate general, aquí todo gamusado. Bolsillos en las puertas, y bueno, este diseño que, como veis, tiene pespuntes en el acabado GT, y llevamos el equipo de audio focal. Aquí el subwoofer, y bueno, aquí tenemos, bueno, la apertura del techo. Como os he dicho, es techo solar panorámico. Tenemos apertura y la cortinilla que va de manera manual, ¿vale? Todo con bastante buen remate. Aquí podemos ver el iCockpit con el cuadro de instrumentos, con diferentes usos de información. Aquí podremos ir cambiando la información de ordenador de a bordo, de cómo nos va indicando. Y el volante, que es achatado por la parte superior y la parte baja, aquí con el anagrama GT. Todo aquí con los botones ya típicos de Peugeot, y estas levas que nos vale para hacer todo el sistema de niveles de regeneración. Limpias en este lateral y las luces intermitentes en este lado. Aquí tenemos programación también, apertura con 2 veces del portón trasero y pedales incluso con el descansillo en aluminio.
La verdad es que está muy bien este Peugeot E408 GT. En las plazas traseras, bueno, tenemos una ligera caída coupé, yo mido 1,77, entro bajando un poco la cabeza, pero ya dentro ya encontramos mayor comodidad, tenemos prácticamente un palmo de mano de separación para las rodillas, podemos extender las piernas y una buena puerta con buena ventana para sentirnos bastante iluminados y no encerrados. Por supuesto, también tenemos bolsillos en los respaldos traseros, 2 puertos USB en la consola central, 2 salidas con regulación de intensidad, pero no es de clima 3 zonas, así que tendríamos que tener únicamente este sistema con este tipo de solución. En la parte central sí que tenemos un reposabrazos que bueno, nos permite ir un poco más cómodos con 2 portabebidas e incluso podremos dejar objetos más largos desde el maletero con una pequeña trampilla que tiene ahí en la zona central. Tenemos por supuesto anclajes ISOFIX para llevar nuestras sillas para los más pequeños de la casa y va justo tapado con una cremallera, lo típico del grupo Stellantis en sus modelos de grupo. También en la zona central, pues al tener esta parte más incómoda en el respaldo por el reposacabezas, arriba lo que es el ajuste al techo se me reduce un poco en cuanto a la altura, pero bueno, para viajes puntuales 3 adultos de mi contextura pueden viajar con relativa comodidad. A nivel de acabados interiores en la parte trasera son plásticos duros, hay alguna inserción en piel en lo que es el respaldo del codo y del brazo, pues algo está revestido, pero en líneas generales está un poco por debajo con respecto a la zona delantera. Pues el maletero tenemos un portón eléctrico con esta caída coupé, un portón junto con luneta, y es bastante bueno para lo que es la carga de objetos más grandes. Bueno, nos permite un poco más esa versatilidad, pero bueno, tenemos unas formas bastante peculiares con respecto a estas líneas coupé, no ganamos tanto en altura, así que bueno, está un poco en función de cómo lo quieras usar. Si queremos usar la capacidad máxima, que son unos 1545 litros abatiendo los asientos, podremos jugar bastante bien con esta capacidad, y si aún solo queremos usar el maletero con el formato original, 5 plazas, tenemos 471 litros. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos en marcha a ver qué tal va este 408 GT en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante del E408 GT 2025, una unidad, como os he dicho antes, bastante nueva y que estamos prácticamente haciéndole el rodaje, ¿no? Aún así pasamos por nuestra zona irregular de pavimento y que se siente algún desajuste aquí en el asiento, ¿no? Alguna vibración mínima, pero poco más. También hay que destacar que estos coches eléctricos siempre van a resaltar mucho más ese tipo de cualquier vibración, cualquier cosilla, porque el coche es tan silencioso que en líneas generales destaca en ese sentido, ¿no? Rápidamente. Vamos a desactivar los sistemas aquí con los accesos rápidos, por lo menos en avisos acústicos. Y bueno señores, este E408 GT 213 caballos, 343 Nm par. Igual os pondré aquí los datos, ¿vale? Tenemos una batería de capacidad útil de unos 58 kilovatios prácticamente, y nos ofrece una autonomía en kilómetros homologada de 457 kilómetros. Un dato bastante correcto, nos permite hacer cargas en corriente continua con cargadores rápidos hasta 120 kilovatios y en corriente alterna hasta 11 kilovatios. Una carga bastante buena, no hemos tenido ningún problema ni en rápida ni en alterna. La verdad es que incluso para la desconexión de lo que es la manguera a lo que es el conector, sin ningún problema. Que en algunos coches sí es cierto, básicamente en modelos de gama baja sí que les cuesta lo que es la parte del anclaje, se queda pillado, hay que estar haciendo cosillas en el mando hasta que lo hace. Entonces bueno, son cosillas que se notan, ¿no? Cuando ya son coches de una gama un poco ya más alta, se nota que ese tipo de detalles los cuidan, ¿no? Pero hay de todo. Una potencia que está limitada a 160 km/h,
aceleración de 0 a 100 en 6,2 segundos y que, bueno, al ser una tracción delantera, el coche tiene buen aplomo y una respuesta inmediata, típica de los coches eléctricos. Los modos de conducción que los tenemos aquí, vamos en modo normal, eco, y pasamos ahora mismo al modo Sport. Modo Sport que incluso allí en el cuadro de instrumentos, que es de realidad aumentada, la verdad es que bastante chulo como está hecho, nos permite tener una aceleración descomunal. Dentro, obviamente, del parámetro de 200 caballos, ¿no? 213 caballos exactamente. Pero me ha encantado la puesta de puntos de apoyo de la suspensión. La frenada también tiene un pequeño recorrido electrónico para la parte regenerativa, pero frena inmediatamente. Y cuando tenemos uso de los niveles regenerativos, aquí con las levas, podremos gestionar el nivel sin tener que tocar el freno, sobre todo en trayectos diarios, ¿no? Rutinarios, donde estamos con incorporaciones, teniendo este nivel de retención más elevada, pues prácticamente sería una función e-pedal sin serlo, ojo, pero sí que nos ayuda un poco a no tocar demasiado nosotros el freno y nosotros administrarlo aquí justo con la parte de las levas de los niveles de regeneración. Un puesto de conducción que, como avancé antes, me siento como en una cabina de piloto, ¿no? de una aeronave, muy bien. A mí este sistema iCockpit me gusta. El volante te haces rápido con él, es pequeñito, ágil, todo el sistema multimedia también aquí expuesto, visibilidad por los espejos exteriores muy bien, y la luneta, a pesar de tener ese corte coupé, tiene buena visibilidad incluso a lo más lejano, ¿no? A lo más atrás posible, y bueno, nos permite tener tanto la visión más cercana como a más kilómetros detrás, así que podremos tener una visión que muchos coches, que incluso con corte más recto, no lo tienen o son muy escasos. Así que para ser un coche coupé está bastante bien. Obviamente, si llevamos ocupantes en estas plazas traseras se limita, pero es algo ya muy común en este tipo de vehículos. ¿Qué consumos estamos llevando? Pues estamos en una homologación por la marca de unos 15,8, 15,7. A nosotros nos ha dado, ahora mismo os voy a indicar el consumo. Estamos ahora mismo en 18,5 kilovatios hora. Una media bastante razonable, teniendo en cuenta que un coche con más de 200 caballos, un ritmo de conducción que puedes ir con bastante alegría, porque el coche te invita a disfrutar de la conducción. La verdad es que está muy bien. Y a nivel de apoyos, ajustes, sensaciones del volante, comunica bien. No llega a ser, al menos a mí, aún me queda algún punto por completar sobre ese toque más deportivo, ¿no? Es muy suave, pero dentro de la línea de direcciones asistidas está bien. Los asientos delanteros, ya como se ha avanzado antes, tiene muy buen corte, tiene este toque más deportivo, casi de asiento deportivo, que podremos incluso aquí extender para las pantorrillas y mantener un confort de marcha durante más horas y más kilómetros sin mayor problema. Me ha llamado la atención que todo lo que es los sistemas de indicadores, ¿no? De los cruces y ese tipo de luces ya están fuera de lo que es el cuadro principal digital, ¿no? Del iCockpit. Está un poco más elevado, con lo cual siempre vamos a tener también visión de ese tipo de señalizaciones, algo a mi modo de ver bastante útil.
Bueno amigos, este coche la verdad es que llama muchísimo la atención, además esta unidad con este color y estas combinaciones yo creo que es muy acertado, es un coche muy agresivo en sus líneas y este color siempre destaca muchísimo. Eso sí, ya sabemos, para los que ya habéis tenido algún coche negro en vuestro garaje, sabéis que es un color bastante delicado y muy llamativo en cuanto a todo, ¿no? O sea, te llama la atención, es un coche, un color muy elegante, pero que a la mínima de cualquier detalle, ¡boom!, te llama la atención rápidamente porque se deja ver completamente. Quitando esa parte más subjetiva, por supuesto, y de comentario más personal, este E408 me parece una buenísima, pero buenísima alternativa para quien busque ese aspecto más berlina en un coche con, bueno, aires más novedosos a día de hoy, como es este aire sub, con estas protecciones, un poco más de altura, pues bueno, viene bastante bien. Tenemos en el propio grupo Stellantis algunas opciones en Citroën con este tipo de carrocería que a muchas personas les sigue llamando la atención, entre lo que son las líneas coupé, pero con esta opción 4 puertas o 5 puertas en este caso con el portón, que hace que el coche sea bastante práctico y muy cómodo también para viajar. Si vamos a lo que es la parte de motorización eléctrica, es un coche que para sus 450-460 kilómetros son más que suficientes para el uso diario e incluso semanal de este coche. Con las recargas que puedes ir haciendo, como os he dicho en la parte dinámica, tienes un coche muy apto para tu día a día y sin mayor problema. Muy bien equipado en esta K2 GT, si vas a la Jour tienes detalles un poco menos que en esta unidad GT, pero ya os digo que ambas versiones vas a estar muy, pero muy contento, de verdad. Para esta versión GT estamos hablando de entre los 46 y 50.000 euros de precio. Aquí igual os dejaré la tabla de los precios a día de hoy, que puede variar un poco con respecto a lo que os estoy contando, pero bueno, estamos hablando de en ese rango de precios, ¿vale? El 408 también lo tenéis en otras motorizaciones sin ser 100% eléctricas y que no puedes tener ningún problema si estás huyendo un poco aún de esta era 100% electrificada. Así que nada amigos, ya habéis visto que es una muy buena alternativa, eso sí, de la mano del grupo Stellantis, un grupo que ha sufrido en los últimos años muchos problemas, pero que sigue manteniéndose en pie y que la marca Peugeot, por ejemplo, es una de esas que, bueno, quiere tener, ganar o mantener esa confianza en los clientes. Dejadlo aquí en los comentarios qué opináis al respecto, por favor, siempre bajo la línea del respeto y, por supuesto, entablar bastante bien estas conversaciones para poner nuestros puntos de vista. Agradecemos a Peugeot España la sesión de este E408 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y no olvidéis también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto los avances de las pruebas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.